Hola, soy el profesor Emilio Martí y estamos, recuerden, en Matemáticas en la FINIS. Hoy haremos un problema de aplicación de la regla de la cadena. Para esto tenemos varias cosas importantes que considerar dentro del desarrollo. Pero por lo menos tenemos esta ecuación de demanda, o función de demanda, mejor dicho. Tenemos estos dos datos. Dato importante porque acá lo que sabemos inicialmente es que la demanda depende de dos variables, depende de X y depende de Y, donde X es el precio del producto y la Y es el precio del producto del competidor. Pero además nos están diciendo que la X depende de T mediante esa representación lineal y la Y depende de T mediante esta representación cuadrática. ¿Ya? Por lo tanto, de alguna manera, aunque la Q depende de dos variables, pero la X depende de T y la Y depende de T, lo que tenemos en el fondo es una función que depende de solamente una variable. Por eso esto es un problema de regla de la cadena. ¿Y qué nos pide? La razón en la cual varía la demanda. Esto significa en el fondo la razón, la variación, tasa de crecimiento, o tasa principalmente, y esto es principalmente la derivada. ¿Pero cuándo o dónde? Al cabo de 4 meses, cuando ya han transcurrido 4 meses. Esto es un problema netamente de regla de la cadena. Ahora, podríamos hacerlo de otra forma. Podríamos tomar la X, tomar la Y, reemplazarla en la función de arriba y nos quedaría solamente una función que depende de una variable. Pero eso ya sería un problema de cálculo 1, ¿ya? Y como estamos en un problema ya de varias variables, especialmente de dos variables, lo vamos a trabajar con respecto a la materia que estamos trabajando. Para eso, recordar, solución, que cuando me piden la razón de cambio, me están pidiendo la derivada. O sea, me están pidiendo la derivada de Q respecto del tiempo. Porque respecto al tiempo, porque me están dando la indicación que el tiempo ha sido de 4 meses. ¿Cómo representamos esto? Cadena. ¿Qué sería? La derivada de Q, recuerden que esa es la simbología para derivada parcial. ¿Por qué parcial? Porque la función depende de dos variables. Primero con respecto a X, por la derivada, notación de una variable, porque la X solamente depende de T, respecto de T, más la derivada de Q respecto de Y, por la derivada de Y respecto de T. Esto es lo que vimos anteriormente en algún video de regla de la cadena. Cómo se representa la derivada de una cierta función respecto del tiempo utilizando esta secuencia. Ahora, ¿qué necesito? Estas cuatro derivadas. O sea, debo sacar la derivada de Q con respecto a X, después la derivo con respecto a Y, debo tomar la X, derivarla con respecto a T y después la derivada de la Y con respecto a T. Pero antes de eso, vamos a buscar el valor de X en 4 y el valor de Y en 4. Estas no son derivadas, son simplemente el tiempo reemplazado en la T, y eso nos va a dar 12, y la Y evaluado en 4, o sea, sería 12,8 más 0,2 t cuadrado, o sea, por 16. Bueno, ese valor ya lo tengo calculado y me dio 16. Eso lo voy a utilizar aquí prontamente. Ya, derivemos entonces. Ya, derivada de Q respecto de X. 0, no depende de ninguna variable, va a ser 0 siempre. Eso con respecto a X es menos 20X. Más, no se deriva, con respecto a X es 1 y la Y queda viva, así que es 20Y. Por la derivada de X respecto del tiempo, 0, 0,5. Más la derivada de Q respecto a Y, 0, no depende de Y, 0, no depende de Y, 20X. Por la derivada de Y respecto de T, 0, constante, 0,4T. Ese 12 lo voy a tener que reemplazar acá y aquí, y ese 16 lo reemplazo acá. Y ese T vale 4. ¿Ya? Así que aquí simplemente nos tiramos a reemplazar. Menos 20X, o sea 12, más 20Y, 16, por 0,5, que es un medio, más 20X, 12, 0,4 por T, 4. Ya, hagan los cálculos, yo ya lo hice anteriormente y esto nos tiene que dar 424, que en el fondo representa la variación de la demanda cuando han transcurrido 4 meses. Problema de regla de la cadena. Importante, no se manejen, digamos, en palabras simples, en qué es lo que me están pidiendo, con respecto a qué variable me lo están solicitando y empezar a jugar con esta identidad que está acá. ¿Ya? Esta es la parte importante
cuando trabajamos con este tipo de problemas con regla de la cadena. ¿Ya? Perdón. Dos variables, pero cada una de ellas depende de t. Bueno, repasen. Ahí estamos por este momento. Que estén bien. Chao, chao.